Julio Patán, escritor, periodista cultural, conductor de radio, televisión. Qué gusto saludarte, Julio. ¿Cómo estás? No. El gusto es todo mío, querida Fernanda. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. Me río porque llega a mis manos los autores de México Bizarro presentan Pandemia Bizarra. Y ahí estás tú, con Alejandro Rosas, historiador y escritor. A ver, cuéntanos, por favor, porque ustedes son los autores de México Bizarro, ¿no? En el año 2017. Y ahora llega Pandemia Bizarra. ¿De dónde sacaron tanta cosa? Cuéntanos, por favor, Julio. A ver, arráncate. Yo creo que ese es precisamente digamos, el favor que nos hace este mundo y también la desgracia, ¿no? Porque el libro está compuesto son 72 historias, Fernanda, todas narradas en breve, reales, absolutamente reales, extraídas de estos meses de pandemia. En este caso, a diferencia del juego que fue México Bizarro, el afortunado juego, la verdad, estamos pendientes a lo que pasó en todo el mundo, porque todo el mundo, Fernanda, se puso bizarro con la pandemia, ¿sí? Tenemos historias de presidentes. Donald Trump diciendo, inyéctense cloro para matar al virus. De Bolsonaro, en Brasil, Jair Bolsonaro, que se va como presidente, imagínate, una manifestación contra el uso de cubrebocas. Y luego los dos que se niegan a usar cubrebocas se enferman, ¿sí? Tenemos, bueno, del gobierno mexicano, no te quiero decir, de Hugo López-Gatell, del presidente López Obrador, de Miguel Barbosa, con el detente enemigo, con lo de es una fuerza moral y no una fuerza de contagio, la idea del gobernador Barbosa de esto se Entonces, antes nos sentamos, intercambiamos índices, platicamos, pero realmente cada quien escribe individualmente, es decir, no nos sentamos juntos a escribir, sino lo que hacemos generalmente y lo que hemos hecho en México Bizarro, en los dos Méxicos Bizarros que ya tenemos, más Pandemia Bizarra, es elegimos un índice general, los vamos ahí pimponeando, luego nos pasamos los textos, nada más como para estar de acuerdo en los tonos y demás, y ya, pero no, ha fluido bastante, somos amigos desde hace ya más de 2 décadas, Julio y yo, entonces hemos sido muy bizarros en muchas cosas y creo que ahora lo llevamos a la práctica en las letras. Oye, Ale, traes un sonido en tu micrófono, no sé si es el golpeteo de tus manos, algo está ahí que se oye. Ahí ya creo que se lo voy a tener así para... Sí, el si palpitar no, de tu corazón, a lo mejor. Sí, el palpitar. Órale, Julio, gobiérnate. A ver, de todas las historias yo les voy a preguntar en esta pandemia bizarra. Por ejemplo, aflójate el cinturón. ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que salvo la gente privilegiada como tú, Fernanda, casi todos hemos subido de peso en la pandemia, ¿no? Uf, no, muchísimo. Sí. Estuvimos muchos meses encerrados, seguimos encerrados, vamos a seguir muchos meses encerrados, por lo menos quienes seamos responsables, ¿no? Y esto pues ha traído consecuencias desastrosas porque te da por experimentar en la cocina. Luego, pues te mueves menos, es decir, aunque tengas cierta disciplina y hagas ejercicio en tu casa, yo intento hacerlo, pues bueno, parece que no, pero no caminar lo que caminas de manera normal a lo largo del día, pues hace que se quemen menos calorías, y luego pues el refrigerador está al tiro, y luego vamos a tomarnos una cerveza y un tequila. Entonces, pues todos hemos aumentado un poco de peso, creo, cierto, ¿no? Yo por lo menos unos 4 kilos, 3 y medio, por ahí.
¿Tú, Pero Rosas? tú te puedes permitir mucho Ay, más no, que bueno, eso. No, entonces, no, yo sería feliz con tus 4, yo sí creo que más de 5. Sí ha estado criminal esta pandemia, porque además, ¿sabes qué? Y ahí lo cuento yo en mi pandemia, que son las 2 introducciones que cada quien escribió lo que hemos vivido individualmente en estos días, porque todavía no termina. Pero yo pongo ahí que en un principio intenté hacer un panqué y dedicarme un poco a la repostería, porque así lo hacían mis amigos como Julio, que es un experto en panqués de plátano, y fue un fracaso absoluto. Entonces yo dije, no, a ver, ¿a quién quiero engañar? Yo tengo que seguir comportándome como es Alejandro Rosas, o sea, muy cavernariamente, así que al cuerpo lo que pida, sí, y sobre todo me especialicé en la coctelería. Martinis, tequilitas, Qué clamatos bárbaro. con No, cerveza, qué bárbaro. y pues creo que así he sobrevivido, a pesar de que a mí me dio COVID en agosto, aquí me tienen dando guerra. Oye, Alejandro, ¿qué se siente? Perdón, tal cual que te lo pregunte, pero ¿qué se siente? O sea, ¿te da miedo? ¿Te da... ¿qué se siente? Fíjate que pues, lo que yo más bien pasé, que fue prácticamente un mes, fue el dolor muy brutal de cabeza, cabeza y huesos. Eso fue lo que más me pegó a mí. Sí perdí el olfato, sí tuve algunos otros síntomas, fiebre los primeros días, pero no, realmente yo me sentía muy tranquilo porque mi oxigenación, que eso es lo que han insistido una y otra vez los especialistas, es que cuidemos mucho la oxigenación y cómo andamos. Y siempre anduve arriba de 90, entonces jamás sentí un riesgo. Sí tuve días así de quererme arrancar la cabeza del dolor, pero realmente para lo que estamos viendo que ha sucedido a mucha gente, no, yo estoy del otro lado, o sea, ni siquiera he tenido, tuve secuelas, digamos, las primeras semanas de septiembre, me pude ir al mar, a nivel del mar unos días, a descansar y desde allá hacer mi trabajo, y eso me sirvió mucho, pero no, nunca me imaginé, ni estando dentro de la enfermedad, en riesgo. Oye, Alejandro, ¿te queda, porque, perdón, Julio, ¿a ti ya te dio también, Julio? No. Fíjate que no, yo me he hecho 7 pruebas, soy un obsesivo con esos asuntos, soy muy cuidadoso, la verdad, y pues han dado todas negativo, mi último negativo llegó el sábado, o sea que ahorita estamos bien, no, y también debo decir que no he entrado en pánico, ¿eh? Es decir, conozco gente que está realmente, pues, muy asustada con la posibilidad de contagiarse, y ¿sabes qué? Sí hay que estar preocupados, es decir, es una enfermedad potencialmente muy grave y lo es con frecuencia además. No he entrado en pánico, digamos, he sido prudente y pues he estado como eso, ¿no? Controlando, digamos, mi estado de salud, pero no, afortunadamente no me ha dado, querida Oye, Fernanda. no sé si en el libro Pandemia Bizarra, Alejandro Rosas, Julio Patán, incluyeron estos casos de gente que murió de infarto por el miedo a que les diera. ¿Sí se acuerdan de eso en un principio? Sí, pero fíjate que la idea era más bien rescatar como, más que ese tipo de historias que son las trágicas, las otras, las que son, por ejemplo, digamos que en ese tenor, resulta que dan a un señor de alta, sus amigos van por él al hospital, se lo llevan y pues como, no me acuerdo ahorita la población viene ahí bien referida a la historia, y como sus amigos eran muy al estilo mexicano de echar bala, entonces lo reciben echando bala y resulta que una bala le pega y lo mata. No. Es la historia de Putla, Sí. ¿no? ¿Es la de Putla? O sea, No, la de Putla es la del el pueblo Ah, de mágico, ¿no? Castañeda, de Jorge el de Castañeda. Castañeda. Exacto. Sí, Híjole, se voló la barda ahí durísimo, ¿verdad? Que dice, no vayan es a que Putla, es horroroso, qué bárbaro. horroroso y se le fueron encima, ¿no? Y se le fueron encima con lo de Putla, ¿verdad? ¿Cómo que lo mató una bala, Alejandro Rosas? ¿Es en serio? Es en serio, una bala perdida porque echaron bala para recibirlo de lo contentos que estaban de que había sobrevivido. Era un señor, creo que ya de población de riesgo, como de 60 años, No, y bueno. se les muere ahí de un balazo, de una bala perdida. Oye, ¿y esa de sex symbol? ¿Quién fue sex symbol durante la pandemia Ah, bizarra? bueno, acuérdate que los primeros semanas de abril más o menos, de pronto el doctor, el satánico doctor no, o sea, nuestro doctor López Gatel se convirtió de pronto en el
pues, en el soltero más codiciado. No sé si tenía pareja entonces o no, pero todo el mundo hablaba de que hasta guapo se veía, fue el rockstar del momento. El rockstar, Tuvo claro. hasta Funkos de López Gatell, piñatas de López Gatell. Por ahí le Oye, hicieron un disco fake con sí, los éxitos de López Gatell, y que tenía de portada aquella sonrisa y su mano al pecho que le expresa el presidente cuando el presidente le da todo su apoyo. Y de pronto era, o sea, realmente yo creo que el problema es que él se perdió pues, en esa soberbia, y de pronto en el era, sex symbol. insisto, un rock star. O sea, no se mantuvo en el bajo perfil de que debe tener un científico, alguien que está dedicado y que conoce exactamente lo que es No, no, la no, no. infectología, los virus y demás. Claro, Se perdió se totalmente. perdió. Y luego, ¿se acuerdan que lo vamos cachando en la escena de meterle la lengua en la glotis a una señorita ahí Sí, en un sí. restaurante en medio de la pandemia? Pues, ¿qué es eso? Sí, no había mucha sana distancia, ¿verdad? No, En esa nada, le escena. estaba metiendo toda la lengua hasta adentro. O sea, no, 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 sana Sí. distancia no. Era un hisopo. Ay, guácala. Bueno, viejos los cerros. Ay, qué asco. A esa, fíjate, A ver, que, Julio. que es de las cosas muy curiosas que sucedieron en la pandemia, porque como el libro abarca no solamente México, sino el mundo, y esta es una excepción a diferencia de lo que ha sido México Bizarro, porque evidentemente la pandemia recorre el mundo y hay muchos casos. Aquí me encontré unas historias maravillosas de eh, doblemente. Por un lado, la trágica es veteranos que habían sobrevivido, por ejemplo, a la pandemia del 18, tendrían 2, 3 años, que luego habían peleado en la Segunda Guerra Mundial en el desembarco a Normandía, habían sobrevivido, que quizá luego todavía fueron a Vietnam, habían sobrevivido, y de pronto, por la mala forma como manejan la pandemia en Estados Unidos, pues varios hospitales y casas de retiro de veteranos de combatientes norteamericanos se infectaron y se murieron. Es decir, lo que no pudo hacer la Gran Guerra Mundial o la otra pandemia que en todo caso fue peor, la de influenza española, sí lo logró hacer el coronavirus. Pero por otro lado también, junto a estas historias trágicas, están las de igual, alguien que de 2, 3 años vivió la pandemia de influenza, que combatió, eso fue un brasileño que combatió la Segunda Guerra Mundial, y a sus cerca de 102, 103 años le dio COVID y salió vivo. Es increíble. Me dicen, no, 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 Fernanda, ahora sí te volaste la barda. Qué invitadazos, Alejandro Rosas, Julio Patán, en este libro, Autores de México Bizarro, en el 2017, y ahora la pandemia bizarra. Sí ha sido todo muy bizarro, ¿verdad? Primero, si nos hubieran dicho que venía una pandemia así, no lo hubiéramos creído, ¿o sí? No, pues imagínate, nos dijeron lo contrario, ¿te acuerdas, Fernanda? Nos dijeron, no, pues esto es una gripita, no No, pasa nada. y porque además, Fernanda, siempre lo veíamos lejano como algo apocalíptico de películas, ¿no? Ahí está la de, pues todas estas películas de zombies o Soy Leyenda, pues uno lo veía como muy lejano, porque realmente así, pandemia como la que estamos viviendo es la del 18, porque la del SIDA también es considerada pandemia, pero tiene otras características. Y la de H1N1 fue más bien no un problema no fue pandemia, fue un problema de que no había las suficientes vacunas para hacer frente en ese 2009, y que de pronto se desbordara podía provocar graves daños. Creo que estuvimos 2 semanas nada más. Pero no, esto sí es algo que nadie esperaba, y Nadie. creo que también pecamos de soberbia la humanidad por eso, porque al final ahí están los bichos, virus, bacterias y cualquier tipo de microorganismo que puede pues, provocar esto. Oye, Julio Patán, en este tiempo, en el encierro, tú eres un hombre muy divertido. O sea, además, pues tienes una vena muy, muy rica, ¿no? En ese sentido, eres muy divertido. ¿Cómo te entretenías? ¿Quién te hacía reír a ti? Híjole. Mira, es una gran pregunta la que estás haciendo, porque en efecto, digamos, yo tengo también, Alejandro, un componente muy social y pues la verdad, si puedo usar la palabra, muy desmadroso, ¿no? En el sentido que nos gusta reírnos y ser Sí. ligeros y estar con los amigos y convivir, salir a restaurantes, echarnos unos tragos y etcétera, ¿no? Entonces, eh, la verdad aprendes por un lado, a divertirte contigo mismo,
a meterte a las redes, a reír con la otra gente por escrito, digámoslo así. Luego sí aprendes a usar la tecnología para estas cosas. Ya estamos todos hasta aquí de los Zooms, ¿no? Ay, Fernanda, sí. creo que estamos de acuerdo. Hasta la Ni madre. modo, ¿no? Así vamos a seguir hasta la madre, ¿no? Sí. Pero pues también los usas a veces lúdicamente. Muchas veces Alejandro, yo, nuestro editor Gabriel, que es muy amigo de nosotros y así por el estilo, alguna vez con unos primos, etcétera, pues órale vas, Zoom, whiskies y te ríes un poquito y etcétera. Dicho todo esto, bueno, aprendes a seguir así como pues como aficionarte a muchas cosas, ¿no? Sí a leer ciertas cosas, aunque la verdad los proyectos esos de inicio de pandemia de ahora voy a leer toda la literatura del siglo XIX. Pues, y voy a aprender ruso. Adiós, ¿no? Eso no pasó. Pero sí aprendes pues a llevártela con series, leyendo ciertas cosas, o sea, no con la disciplina que hubiéramos querido y etcétera. Dicho todo esto, creo que hay que aceptar también, Fernanda, que esta pandemia nos está dejando a todos, en una medida u otra, ciertas secuelas emocionales, porque pues si estás lejos, si te faltan cariñitos, si te faltan diversiones, ¿no? Si te falta el mundo exterior, ¿verdad? Y no hay que subestimarlo, porque otra vez, perdón que esté con esto, ya nos dijeron que nos van a vacunar y etcétera. Yo nada más les recuerdo cómo les salió la rifa del avión, ¿sí? Entonces... No, la fregada. Si no, pues no quiero decir nada, pero si le salió mal una pinche rifa de avión, imagínate vacunar a 100 millones de personas. O sea, No, pues está de lo la digo corneta. en el sentido de que no confiemos, pues claro, ¿no? No confiemos mucho en que nos van a tener en la calle ya. Ahora, aunque funcione impecablemente la campaña de vacunación que nos prometieron, lleguen las vacunas, etcétera, aún así va a ser un año de vacunación, Fernanda. Es decir, vamos a estar mucho tiempo encerrados todavía. Y me voy a poner tantito serio. Hay que estar encerrados. Esto está fatal en este momento. Es decir, sí es muy peligroso estarse exponiendo, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a pasar mucho tiempo aprendiendo a reír, a ponernos alegres, a convivir y etcétera, pues desde la intimidad, ¿no? Pues sí. Oye, y ya, Alejandro, de sexo ni hablamos, ¿verdad? Bueno, pues Ay, el la risa de solitario, Julio. lavar a mano. La risa malévola ¿Qué es de eso? Julio. O sea, tu risa fue muy malévola, Patán. ¿Por qué? Pues es que yo hablo con amistades y etcétera, y pues la mayor parte, los que están casados porque están casados, ¿no? Exacto. Y los que viven solos porque están solos, pues no ha habido mucha acción que digamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, acción individual, digamos, pero pues... Te digo, o sea, No, juega Gobiérnate, solitario. Julio. Gobiérnate, Julio, Alejandro, gobiérnense, por favor, gobiérnense. Pero efectivamente, o sea, yo creo que aprendimos no sé si aprendimos, sino más bien cada quien se las ha ingeniado para sobrevivir. A mí, por ejemplo, me ha gustado, y yo siempre lo he dicho, Twitter es la cantina del pueblo. A mí me ha gustado mucho cómo todo mundo se desgreña ahí, los memes que han surgido a lo largo de la pandemia, que si el avión, que si no el avión, que los defensores de López-Gatell, pero unos contra otros. Entonces, para mí esa parte ha sido muy divertida porque ahí encuentras también grandes historias bizarras como que vienen referidas. De hecho, por ahí contamos algunas que surgieron de ahí. Muchas de las notas, ¿te acuerdas esa, Fernanda, de hace una semana que salió, que circuló, que decía que un sacerdote había dicho que para que una mujer no peque al momento de hacer sexo oral, tenía que pensar en Jesucristo? Bueno, seguimos toda la... O sea, se oye bizarro, claro. Obviamente yo dije, esta es una historia que tenemos que contar. Bueno, pues obviamente como todas están comprobadas las historias, yo seguí el rastro de esa noticia y a la mera hora resulta que era una fake news de algún tipo de periódico de otro país latinoamericano, como aquí tenemos el Deforma, o Exacto. en redes sociales está el Deforma, era otro. Pero suena descabellado, claro, pero también podría ser cierto porque hemos visto cosas absurdas como la de este presidente municipal o autoridades de un pueblo de Nayarit, ahí viene el pueblo en el libro, que grabaron el grito de la Llorona para salir en las noches con altavoces y que se oyera por todo el pueblo, ¡ay, mis hijos! Y así no salían los niños ni los jóvenes. O esta idea de que en una población de Chiapas salieron a buscar a un hombre lobo que se había avistado en esos días
como parte de la pandemia y que al final resultó ser un nahual. Y como pues los chapanecos se identifican ya mucho con pues, el nahual, pues entonces ya dijeron, no, pues si es nahual, entonces sí es de los nuestros. Y así mil cosas extrañísimas, estos changos en la India que se roban, Que como en se el planeta de los roban, ¿te simios, acuerdas? que se robaron, sí, eran no sé si muestras de posibles vacunas o incluso No, el el virus, virus, el ¿no? virus, el virus, el virus. En tubos de ensayo, sí, o el table dance en Estados Unidos, que finalmente se convirtió en un expendio de comida rápida, pero para no despedir a las chicas, entonces te entregaban la comida, pero antes de entregártela, cuando ibas por ella, te hacían un baile. Oye, pero Y además le quisieron poner Uber Eats, pero obviamente Sí. para no caer en problemas legales con Uber Eats, pues no le pudieron, no, terminaron por ponerle costillitas Marshall o alguna cosa así. oye, ¿y la Lady Idiota, Patán? ¿Qué onda, Julio? Cuéntanos. Es que, ¿sabes qué? Que ha habido una proliferación de idiotas, también hay que Ay, sí, decirlo, ¿no? sí, 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 Mira, sí. una de las cosas que decimos siempre Alejandro y yo es que no importa lo mal que hayan gestionado las autoridades, estamos de acuerdo, ¿no? Esta pandemia, y la han gestionado fatal, o sea, así, con esa claridad, no importa lo mal que la hayan gestionado, siempre pueden contar con la colaboración de la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir, también la ciudadanía, hay unos volúmenes de estupidez No, qué bárbaros. gigantescos, Sí, ¿no? sí, Gigantescos. sí, O sí, sea, perdón, sí. pero no puede ser que después de la tragedia que hay de hospitales saturados y de personas muertas y de personas contagiadas, ¿no? No puede ser que cuando ya más o menos todos conocemos casos cercanos de contagio y en algunos casos de contagios graves, Fernanda, la gente salga en multitudes a la calle, ¿sí? Multitudes, y que no se pongan el cubrebocas bien o no se lo pongan y que no se respeten la distancia. Como no puede ser que la gente se manifieste en Berlín contra el uso de cubrebocas porque atenta contra sus libertades y porque el virus no existe, ¿verdad? Como, y le seguimos, ¿eh? Es decir, no, lo que quiero decir es, no es solo un problema de las llamadas autoridades, yo creo que hay que darles otro nombre ya, pero bueno, sino también un problema de la ciudadanía. Por eso es que Alejandro se metió con el tema de Lady Idiota. Es esta mujer, si se acuerdan, que va a un centro comercial con su hija, a un súper, no la dejan entrar porque ya ven que no podemos ir acompañados si no es un tour, y entonces se pone brava, insulta al personal de seguridad, y lo peor de todo es que se mete con el chicharrón en salsa verde. Y Exactamente. entonces fue cuando se lanzó, eso sí dolió, caray. Eso sí Eso es dolió. muy bizarro. El chicharrón en salsa verde es Se cosa respeta. aparte, sí, claro. No te metas con mi chicharrón, punto. Oigan, Sí, ¿no? yo los quiero felicitar, de verdad está padrísimo el libro, padrísimo. Y ¿saben qué? Darle las gracias, porque este libro editorial Planeta, Pandemia Bizarra, hace mucha falta. Primero, queda como testimonio de una etapa vivida. Y segundo, es muy importante también encontrarle este lado del humor a algo tan denso y tan delicado como la pandemia. Fíjate que creo que lo entendiste muy bien, Fernanda. Nosotros lo que queríamos de entrada era hacer eso que acabas de decir, ¿no? Sí. Una especie de pausa en la tragedia y en la indignación, porque también hay motivos de indignación y de la angustia, y encontrarle el ángulo divertido a esto, reírnos un rato y etcétera. Esa era nuestra idea original, espero que lo hayamos conseguido. Lo lograron. Pero ahora que lo dices, muchísimas gracias.